Bueno, pues si os parece empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Es un gusto de nuevo que nos podamos ver y que podamos ver, escuchar y sentir muy cerca a nuestro ponente, a nuestro presentador y un poco que podamos estar aquí, que luego podamos tener un debate y un coloquio interesante. Hemos recuperado este trimestre la presencialidad en algunos de nuestros actos, así que, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo cara a cara. Mi nombre es María Jesús Morilla, soy miembro del grupo promotor de Cartagena Piensa y, bueno, pues querría en primer lugar agradecer a todos y a todas las que estáis aquí y especialmente a Jalidú Zakari Touré y sobre todo a Moja Jereu por haber aceptado nuestra invitación de acompañarnos esta tarde. También unas gracias especiales a ACCEM Cartagena, a la Estrategia Municipal Cartagena Libre de Rumores de la Concejalía de Servicios Sociales y, por supuesto, al personal técnico de la Concejalía de Cultura y de otras concejalías del Ayuntamiento de Cartagena. Cartagena Piensa, para quien todavía no nos conozca, es un programa innovador de gestión cultural mixta entre lo público, en este caso la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, y la ciudadanía, a través de un grupo promotor de personas voluntarias que, bueno, intentamos poner sobre la mesa, dentro de la programación cultural del municipio, actividades que redunden en la cultura científica, la divulgación del conocimiento, la reflexión, para que entre todos y todas y acompañados de personas relevantes que nos puedan, bueno, pues ayudar a entender un poquito mejor, a reflexionar, a conocer el mundo en el que vivimos para poder dar respuesta a muchas preguntas y a muchas cuestiones que nos atañen, ¿no? Llevamos haciendo esto casi 6 años, estamos en nuestra 15ª programación trimestral y lo hacemos a través de distintos tipos de actividades. Muchas son charlas como esta, pero también tenemos un club de lectura de ensayo que hemos tenido hace un momentito una reunión. Tenemos exposiciones, de hecho hay 2 en este centro cultural que les animo a visitar, talleres, cursos de filosofía. Muchas de esas actividades son en el centro de la ciudad, pero también hay en barrios y diputaciones. Y no lo hacemos solos ni solas, sino que también contamos con instituciones como la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena y con gran cantidad de colectivos, asociaciones, como en este caso pues, con ACCEM. Estamos bueno, abiertos a sugerencias, a aportaciones y les animo a que nos sigan y a que colaboren como se les ocurra. Nos pueden encontrar en la página web cartagenapiensa.es y también en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y tenemos un canal de YouTube donde pueden ver pues, muchas de los actos que hemos hecho en años anteriores. Bueno, ya entrando en este acto por el que hemos venido aquí, como decía, tenemos a Moja Jereu y nos va a presentar su libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Libro que podrán dentro de un ratito encontrar al salir, ¿vale? Tenemos una librería colaboradora que en breves minutos nos traerá unos cuantos libros por si quieren adquirirlo, que seguro, si no lo tenían ya ganas, seguro que después de esta presentación sí que las vamos a tener. Antes de pasar la palabra, querría de nuevo agradecer a Jalidú Zakari Touré su presentación. Él es mediador intercultural con amplia experiencia en el tercer sector, experto en política y gestión de migraciones y asilo y actualmente es técnico en la ONG ACCEM y fundador del grupo musical Ngoma África. Zakari, todo tuyo, adelante, muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradeceros porque habéis podido estar aquí hoy presente. Bueno, ya que me han presentado, no me voy a enrollar mucho. Soy mediador social intercultural y actualmente trabajo en la ONG ACCEM. ACCEM es una ONG sin ánimo de lucro que trabaja con refugiados, inmigrantes y con las personas
en situaciones o en riesgo de exclusión social. Estamos hoy aquí para hablar sobre el racismo, porque nos preocupa mucho. Nos preocupa, por eso queremos luchar. Siempre hemos luchado contra eso y queremos seguir luchando, porque si hablamos del momento actual, con la pandemia ha ido incrementando el racismo en todos los sectores. Por eso hoy estamos aquí para hablar sobre ese tema, porque es un término muy complejo. El racismo es un término muy complejo que ha ido adoptando diferentes matices. No voy a hablar mucho porque no quiero ser el protagonismo de todo, porque el protagonista es Moja, que nos va a hablar desde sus experiencias y su conocimiento. Todos sabemos que la región de Murcia ha sido la región muy afectada y es la región donde más presencia de inmigrantes hay. Sobre todo si hablamos desde el punto de vista político, ha ido incrementando el tema racismo. De hecho, hay muchos de nuestros usuarios que han sufrido el racismo, la discriminación, desde los pisos de acogida, desde la educación, desde la sanidad, porque para gestionar una tarjeta sanitaria tuvimos nosotros que acompañar a nuestros usuarios, para que se lo hagan. ¿Por qué? Porque si nosotros no se la hacen, muchas veces vamos nosotros, encima no se la hacen. ¿Por qué? Porque ponen barreras entre la diferencia. Porque hoy en día la gente no ve la diferencia como una riqueza, lo ven como un problema añadido. Toda la culpa es sobre la migración. La culpa es sobre la migración. Y si hablamos de la migración, no hablamos solo de África subsahariana. Porque lo que yo tengo, desde mi punto de vista, yo creo que si hablamos de migración, la gente ya enfoca su mirada desde África subsahariana. Y la migración no solo África, ni África subsahariana. Los alemanes que vienen aquí son también inmigrantes. Los ingleses son también inmigrantes. ¿Pero por qué esa diferencia? Porque ya en África subsahariana les ve como un país pobre, como un continente pobre. Y los que vienen de otros países europeos son más como de primer grado, los inmigrantes de primer grado. Y ni siquiera les llaman inmigrantes, les llaman visitantes o turistas. Pero si ven a un africano subsahariano, ya sin preguntarle, ya le pone la etiqueta. Eso le sufrimos cada día, todos los días lo sufrimos. Por eso estamos aquí para levantar la voz. Solo ACSEM no puede luchar contra eso. Necesitamos la sociedad. Necesitamos la sociedad para ayudar a luchar contra eso. Voy a dar un ejemplo de lo que me pasó. Un usuario que quería alquilar un piso, ¿vale? Llamo a la dueña y me dice, bueno, ¿que trabaja? Digo, sí. Dice, ¿tiene nómina? Sí. ¿Cuánto cobra? Tal. Vale, necesito que me pague
¿4 fianzas? 4 fianzas, dice sí. Pregunta al chico, el chico dice, es mucho para mí. Digo, vale, no pasa nada, vamos a intentar buscar otro piso. El día siguiente viene otro usuario, que es un español, y me dice, ya no hace falta que me busque piso, ya he encontrado un piso. ¿Dónde? En tal calle. Y la dueña me pidió 2 fianzas. Digo, en tal calle, ¿qué número? Dice el número tal. Y es el mismo piso que he buscado al otro usuario. ¿Habéis visto la diferencia? Al otro le piden 4 fianzas. ¿Por qué? Porque es un inmigrante. Y a la otra le piden 2. Entonces, todas esas cosas es, por eso estamos levantando la voz para crear una sociedad digna, sin prejuicios, sin racismo. Luego vamos a dar pasos a todo el mundo. Toda la persona que quiere hacer una pregunta, ¿vale? Estamos dispuestos a responder. De hecho, hablando con Moja, me está comentando que quiere muchas preguntas, que quiere que le hagan muchas preguntas. Entonces, sin más, voy a dar paso a Moja Jereju. No hace falta que le presente, que ya la han presentado. Y yo creo que él mismo también puede decir algo sobre él. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la introducción y nada, primero gracias a Cartagena Piensa y a todas las personas que han estado detrás de esta organización y que hayan permitido que esté aquí. Estoy gratamente sorprendido de que haya como tanta gente. Jamás hubiera pensado que para una presentación de mi libro en Cartagena ibais a venir tantos, así que gracias por hacer un hueco un jueves por la tarde en el que podréis estar haciendo muchas cosas tal vez más emocionantes. Pero bien, habéis decidido venir aquí a que hablemos de racismo y de antirracismo y eso es lo que vamos a hacer. Ha habido varias cosas que has dicho, Zakari, bastante interesantes y que unen con varias ideas que he ido diciendo en el libro, ¿no? Yo siempre cuento, yo soy de Huesca y también soy gambiano, ¿no? Por el origen de mis padres, que de allí fue donde vinieron. Pero hay una cosa, ¿no? Como muy curiosa, ¿no? Y tiene que ver con aquella idea de que nadie jamás en la vida presupone que soy de España, que he nacido en España. O sea, soy de todos los lados, ¿no? Soy estadounidense, soy francés, soy de Reino Unido o dominicano o 80 millones de cosas, pero jamás español, ¿no? O sea, siempre aquella mítica doble pregunta, ¿no? Ese doble de dónde eres, ¿no? Que en realidad lo que pregunta es por qué eres negro, no de dónde eres, ¿no? Porque si no, a la primera ya se respondería. Bien, esto lo cuento porque ahí siento que hay una de las bases, ¿no? Que tiene con ese racismo que está tan arraigado en nuestra sociedad y que aprendemos desde que somos pequeños. Hay una idea sobre la que yo en los últimos años, cuando empecé a estar en racismo y todo esto, le daba vueltas, ¿no? Yo durante mucho tiempo aceptaba, ¿no? Que el racismo era una cuestión de ignorancia. Seguro que muchos la habéis escuchado así, ¿no? El racismo es una cuestión de ignorancia y tal. Y yo lo aceptaba, ¿eh? Yo durante mucho tiempo, pues sí, es una cuestión de ignorancia. Los racistas es que son unos ignorantes. Pero siempre pensaba, ¿no? Luego me iba y había una cosa de pensar, decía, si el racismo es una cuestión de ignorancia, ¿por qué la ignorancia siempre cae del lado del racismo y nunca cae del lado del antirracismo? ¿No? Qué curioso que siempre, ¿no? Esa gente supuestamente ignorante, cuando expulsaban esa ignorancia, nunca era para decir, estamos a favor de la igualdad de los derechos humanos, ¿no? Sino que esa ignorancia, supuesta ignorancia, siempre caía del lado del racismo, una y otra vez. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser esto, no? Tiene que haber alguna explicación. Y luego te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de que en realidad lo que aprendemos desde que somos pequeños es un conocimiento racista, ¿no? Yo creo que este matiz es importante. El conocimiento racista que aprendemos y además
muchas veces nos centramos solo en lo que podemos aprender en el cole y así, pero eso es solo una parte, ¿no? Aprendemos de muchas formas, en muchos lugares. Aprendemos en nuestra familia, aprendemos en nuestros entornos, ahora aprendemos en las redes sociales, en los libros, etcétera, en muchos lugares que nos van metiendo esa forma de mirar, ¿no? Esa forma de, vamos a poner ejemplos muy gráficos, ¿no? De cuando vemos una película y las personas negras son las primeras en morir. Cuando encendemos las noticias y la única forma en la que vemos a personas negras en las noticias es muertas en el Mediterráneo o como personas que han cometido un delito. Hablo de personas negras, pero también hablo de personas migrantes, refugiados, menores migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre aparecemos dentro de unos ámbitos que van dirigiendo nuestra mirada, ¿no? Si siempre estamos acostumbrados a ver a las personas negras en un contexto de muerte, de pobreza, de enfermedad o de criminalidad, pues es normal que al final nuestra mirada pues se vaya entrenando hacia allí, ¿no? Es un conocimiento que es racista que vamos adquiriendo. Por eso luego, cuando mucha gente, ¿no? Incluso mucha gente que dice, bueno, yo no soy racista, ¿no? La mítica frase se ve, ¿no? En un momento dado cuando se le pone enfrente ese conocimiento antirracista y dice, esto lo dije sin querer. Claro, porque lo aprendiste, lo normalizaste durante tanto tiempo que hasta que no recibiste un conocimiento antirracista que dijo, oye, es que decir morenito para describir a una persona negra está mal, o decir de color para describir a una persona negra está mal, ¿no? Y ahí es cuando dices, vaya, ¿no? Recibes ese conocimiento antirracista y desechas eso anterior, o no. Hay gente que dice, yo sigo para adelante. Bien. A lo largo del libro, pues explico como varias de estas ideas, ¿no? La cuento, siempre digo, ¿no? Que en realidad mi historia no es emocionante, ¿no? La historia de un chaval cuyos padres son gambianos, que nace y crece en Huesca, que se va a estudiar periodismo a Madrid y poco más, ¿no? Sin embargo, tiene una cosa que la puede hacer como más universal, ¿no? Que tiene que ver el hecho de crecer como un joven negro en esta sociedad y que hace que te enfrentes al racismo en varias formas. A lo largo del libro, en 2 capítulos, lo que trato es en cada capítulo tratar de explicar cómo el racismo es una cuestión estructural, es una cuestión que aparece en todos los aspectos de nuestra sociedad. Al igual que estamos entendiendo, espero, que el machismo es también una cuestión estructural que va desde, bueno, pues una persona que hace, ¿no?, un piropo grosero, ¿no?, a una mujer por la calle porque sí, hasta los asesinatos de violencia machista, pues también podemos entender, ¿no?, cómo el racismo puede ir desde un decir, mira, este chaval de color está aquí presentando su libro, hasta las muertes constantes que vemos en el Mediterráneo que tienen nombres y apellidos, ¿no?, que hay unos responsables de unas políticas que permiten que esas muertes se den, ¿no? Entender esto como un iceberg, ¿no?, desde lo que está en la superficie hasta lo que está en el fondo. Entonces, bueno, pues a través del libro yo pues cuento, ¿no?, desde la historia de migración de mis padres, de cómo, por qué la gente migra, en este caso desde África, pero sirve, ¿no?, desde otros contextos, por qué migran, ¿no? No migran por una decisión personal 100%, ¿no?, consensuada, ¿no?, por así decirlo, sino que hay una serie de motivaciones, ¿no? Por ejemplo, Serín Mbaye, que es un colega ahí en Madrid, que es senegalés, cuenta, ¿no?, que él era pescador en Senegal, él estaba bien, pero de repente, claro, llegan las empresas multinacionales europeas que hacen pesca de arrastre, la gente no tiene ese pescado para sobrevivir, para negociar, y por lo tanto se ve abocada, en este caso, a migrar, ¿no? No es una migración que haya sido porque, bueno, voy a ir a España a ver qué tal está la cosa, sino que se viene obligado por una necesidad. En el caso de mis padres, pues es así, ¿no? Un contexto en el cual es difícil crecer por distintos motivos y acaban moviendo, ¿no? Y ahí cuento, ¿no?, todo lo que supone la ley de extranjería, las barreras que pone, como en el caso de las mujeres que genera una barrera extra, ¿no? Hablo del tema de las trabajadoras del hogar y de cómo muchas veces, incluso si tienes estudios, ¿no?, en tu país de origen, eso no sirve, no se te convalida, tienes que volver a empezar y tienes que acabar trabajando en un sector precario, muchas veces sin contrato, con malas condiciones, sin cotizar, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa economía sumergida. Y luego, ¿no?, hay un par de ideas, ¿no?, que yo creo que son interesantes, que es uno, el racismo estructural, y dos, todo lo que viene de la institución, ¿no?, de lo institucional. Por ejemplo, ya he contado, ¿no?, yo nací en Huesca, pero yo hasta los 8 años
yo tenía un permiso de residencia, ¿no? ¿Por qué? Porque mi padre no tenía ninguno de mis padres tenía la nacionalidad, y la ley especifica que para tú tener la nacionalidad, aunque hayas nacido aquí, tu padre o tu madre tiene que tener antes la nacionalidad española. Por lo tanto, yo hasta los 8 años era como esa paradoja, ¿no? Permiso de residencia, lugar de nacimiento, Huesca, ¿no? Era como, ¿qué? Un extranjero nacido en Huesca. Eso era un poco lo que era. Todo eso viene de la institución. Hablo aquí en esto, pero hablo también en muchos aspectos, ¿no? De cómo la institución permite que esa exclusión se siga dando. En este caso, con la ley de extranjería a través de los papeles, a veces también con las dificultades para poder denunciar el racismo, etcétera, etcétera. Y luego, nada, sigo, ¿no? Con ese recorrido desde que soy pequeño, pues en el ámbito de mi equipo de fútbol y de ver cómo los padres del equipo contrario te dicen insultos racistas cuando tienes 10 años, el hecho de crecer en un entorno, ¿no? del colegio y que no se hable, ¿no? de antirracismo, lo cual es un problema, ¿no? Porque mientras, ¿no? como comentaba antes, vamos recibiendo conocimientos racistas de muchos ámbitos fuera del aula y en las aulas no se educa en antirracismo, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, pues vienen ahí los motes por el color de piel y vienen un montón de cosas, ¿no? asociadas a tu condición racial. Luego sigue, pues bueno, con distintas circunstancias, con las relaciones de amor, seguro que no, que conoceréis cómo el racismo afecta en eso. Si, por ejemplo, un hombre blanco sale con una mujer latinoamericana, probablemente sobre la mujer latinoamericana pese la sospecha de, está con por papeles, o está por el dinero, o así, ¿no? Siempre hay como ese run, o bueno, está con una persona negra, bueno, será porque los negros tienen el pene grande y todo esto, ¿no? Y este tipo de cosas que siguen, ¿no? Como estando tan presentes en la sociedad y cómo el racismo se cuela, ¿no? Incluso en las relaciones de amor, en las relaciones de amistad, en todo. Y bueno, sigo, ¿no? Después, cuando yo llego a Madrid y me doy cuenta del componente estructural, entro en Sorracismo, empiezo como a hacer activismo, al final soy presidente de Sorracismo, empezamos a hacer muchas cosas, a cambiar también dentro la cultura de las organizaciones, ¿no? del tercer sector, ¿no? que siempre, o durante mucho tiempo hemos estado siempre relegados, ¿no? al papel de víctimas, de testimonios, y no como sujetos de la propia lucha, ¿no? como los protagonistas de esta propia lucha. Este es un matiz muy importante, no es lo mismo aparecer aquí, venir a hablar como, bueno, sí, un día me pasó esto, lo otro, a venir y decir, no, bueno, sí, me pasó esto, pero estoy haciendo todo esto para cambiarlo, ¿no? Ese matiz, ¿no? Durante mucho tiempo las organizaciones, muchas organizaciones del tercer sector no lo han comprendido, ¿no? Siempre nos han visto eso como las víctimas, y es como, no somos solo víctimas, ¿no? Únicamente eso. Y nada, y luego, por terminar esta parte de la exposición, el libro está dividido en 4 bloques. El último bloque habla de cómo ser antirracistas, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta decir, y es que yo con este libro trato de establecer un contrato, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que, bueno, pues yo en este libro me expongo, cuento mi vida personal, la vida de mi familia, su recorrido, situaciones de racismo que son dolorosas y que uno ha tenido que hacer un trabajo para luego poder ponerlas en un libro. Pero yo con esto no es un regalo, sí, así sin más. O sea, yo lo hago con el compromiso, ¿no? Y esperando un compromiso de vuelta, ¿no? Y por eso el último bloque del libro habla de cómo ser antirracistas, de decir, vale, yo aquí te muestro cómo funciona el racismo en España, ¿no? No en Estados Unidos, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados, sino cómo funciona el racismo en España. Ahora bien, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer frente a ello? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer como organización? ¿Qué es lo que vamos a hacer para actuar, ¿no? Ese matiz entre yo no soy racista a ser antirracistas, a tomar acción, a actuar. Y yo creo que ahí es donde está el punto desde el que debemos conversar, ¿no? Entender que el racismo existe, cómo se manifiesta y a partir de ahí decir, vale, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué ideas son las que tienen que estar siempre en ese antirracismo que ayude a cambiar la realidad, a transformar la realidad y además a cambiarla para hoy? No para mañana, ¿no? Yo estoy muy cansado de oír, bueno, esto con las nuevas generaciones, los jóvenes, esto a la mierda, las jóvenes de las nuevas generaciones. Yo quiero acabar con el racismo ahora. O sea, quiero decir, puede ser egoísta, pero no lo es en realidad. Es una forma, ¿no? de postergar los avances que se necesitan para ahora. Yo quiero acabar con el racismo ahora, también por una cuestión egoísta de por mí. Evidentemente, si acabamos con el racismo para que las nuevas generaciones no lo vivan, maravilloso,
pero muchas veces no nos escudamos en eso para tomárnoslo con más calma y es como, no, yo necesito los cambios y actuar contra el racismo hoy, para ayer, no para mañana. Y ahí, ya, es que he intentado hablar como muy rápido porque espero que como hay mucha gente, podáis como tener preguntas y podamos hablar esta conversación. Me hace como mucha ilusión también ver a mucha gente negra, mucha gente afro, ¿no? Que pueda sentirse como personalmente identificada con distintas cosas. Y eso, me voy a callar brevemente y yo creo que os paso el micro. A no ser que tú también tengas una pregunta antes. Ahí. ¿Sí? Ahora. Vale. Zacari, no sé si quieres tú hacer alguna o pasamos ya al público. ¿Sí? Ok. ¿Quién haya levantado la mano? Vale. Hola, muy buena. ¿Me Hola. escucha? Sí. Primero dar las gracias a Zacari, que yo la conozco de hace ya mucho tiempo. Darte las gracias a ti. Y yo quería preguntarte una cosa. Sobre el racismo, ¿tú lo ves como las redes sociales, lo ves como algo que puede promoverlo? ¿Lo ves como algo malo para eso o no? No sé si me he explicado. Sí. Bueno, yo con las redes sociales, pues tengo esas dos partes. Por un lado, para mí han sido súper útiles, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, un montón de temas que nunca hubieran tenido voz ni en la política, ni en los medios de comunicación, ni en muchos lugares de la sociedad, gracias a las redes sociales, en las cuales el acceso es mucho más fácil. Tú te abres una cuenta y ya está, y si lo haces de una forma atractiva, la gente te sigue y te escucha, nos ha permitido llegar a mucha gente. Y yo creo que este impulso que ha habido al antirracismo en los últimos años no se puede explicar sin las redes sociales. El movimiento Black Lives Matter no se puede explicar sin las redes sociales. El hecho de que aquí cada vez se esté hablando más de racismo no se puede explicar sin las redes sociales. Evidentemente, pues tiene esa parte de que las mismas dinámicas de discriminación que hay fuera de las redes sociales también se dan dentro, ¿no? A ver, es que voy a abrir mi Twitter, ¿no? Las menciones que tengo en Twitter es que hace como un par de días puse un tweet y fue como bastante heavy, ¿no? Que era sobre puse un tweet sobre un centro cultural que estamos haciendo en Madrid, ¿no? De Conciencia Afro se llama, que básicamente yo puse un enlace como diciendo, hola tal, quedan 4 días para que aportéis en este crowdfunding y podamos construir nuestro centro cultural. Bien. Te leo. Parásito. No os quieren ni los vuestros, moja. Cada día engañas a menos gente, moja. ¿Y por qué no os vais de misioneros a África para luchar contra el hambre? Ah, no, que en España se vive muy bien de las subvenciones. A ver si os integráis de una puta vez, pero trabajando. Vagos de mierda, ni siquiera se molestan en venir con una profesión y el idioma, sola por las paguitas. Qué asco me dan estos vagos, ¿no? Un tuit de hace 2 días, como quien dice, tal. Y es así, ¿no? Yo además tengo puestas dos denuncias, ¿no? Ante la justicia, una por unas amenazas de muerte y otro porque me intentaron subastar, ¿no? Simularon una subasta, ¿no? Es decir, a una persona negra vamos a subastarla, yo doy 1.000 euros y viene desparasitado, no sé qué. Bueno, todas esas cosas las vivo, ¿no? Ahora bien, sé que son una consecuencia de algo que está en la raíz de la sociedad, ¿no? Que es ese racismo estructural del que estamos hablando, que es esa forma de ver a las personas negras y que tiene que ver también con cómo las plataformas como Twitter, Instagram, así, Facebook, permiten que eso ocurra y no hacen nada para evitarlo. Tiene que ver también como mucha gente, que esto es muy curioso, ¿no? Luego me escriben, joder, he visto las menciones que te han hecho ahí a Twitter y joder, vaya racistas. Y es como, vale, ¿has denunciado esos comentarios o simplemente te has quedado ahí como espectador diciendo, joder, pobre moja, ¿no? O sea, podrías hacer, ¿no? Falta de acción. Luego, 2, yo estas denuncias las tengo puestas desde hace 5 años y todavía no he tenido juicio. 5 años. Quiero decir, yo estas amenazas de muerte, por ejemplo, digo, bueno, fueron gente que... trolls que, yo que sé, un día se aburrían y decían, pero ¿y si no? ¿No? ¿Y si son peña que me está amenazando de muerte de verdad?
serían 5 años en los que yo estaría, digamos, al borde de la muerte, ¿no? O sea, por ponerlo de una forma exagerada, pero a la vez que puede ser una posibilidad, ¿no? La justicia no está preparada, ¿no?, para afrontar los casos de racismo. Entonces, bien, pero yo sí que pienso que han servido y mucho para que hoy estemos aquí, ¿no? Para que cada vez la conversación sobre antirracismo esté mucho más presente. Y evidentemente va a haber postureo, va a haber gente que, pues como pasó el año pasado, ¿no?, sube una foto en negro ahí en Instagram, Black Lives Matter, y ala, suficiente antirracismo por 2020, ¿no? Pero incluso eso, esa gente que pueda poner eso por postureo, para mí ya es un cambio, ¿no? De decir, bueno, me siento tan obligado a decir algo que aunque sea pongo ese post, me lavo las manos y ya está, ¿no? Y para mí eso ya es un cambio, ¿no? Porque ya empezamos a entender que no nos podemos quedar callados. Ya exigimos a la gente que tiene muchos seguidores que, oye, di algo sobre esto que está pasando aquí, ¿no? Y yo creo que ese cambio de cultura de decir, oye, mira, hay que actuar, hay que pronunciarse, va a permitir que después eso lleve a más acciones, a más organización y a otras cosas, ¿no? O sea, que incluso ese postureo, creo que de ahí incluso se puede sacar cosas buenas. Hola, buenas noches. Bueno, agradecer primero a Cartagena Piensa, a Zacari y a ti, Moja, que me está encantando la charla y la presentación de tu libro. Yo me llamo Naira y yo creo que al final también necesitamos un poquito situarnos. Casada con un africano, madre de 2 niños, y mi pregunta es, cuando tú eras pequeño, es decir, yo noto ahora que mis hijos ya se están viendo más distintos y están recibiendo también comentarios de otros niños. Yo soy partidaria de que al final todo esto son mucho las creencias familiares las que te van inculcando todo, ¿no? Porque yo soy maestra de infantil y yo he tenido niños de todas las razas y no se dan cuenta, es su amigo, ¿no? Le dice, ¿pero qué color? Pues enseño a mi amigo tal, pero luego empiezan las diferencias. Cuando tú eras niño, que por lo que has comentado así un poco por encima, sufriste, ¿qué te ayudó? ¿Qué pensamiento? ¿Qué actitud? ¿O qué cosa te dijo tu padre, tu madre? ¿En qué te apoyabas tú ante esos comentarios? Y otra pregunta que te digo, por si salen ahora un montonazo de preguntas, cuando hablas también de educación antirracista en los coles, yo como maestra me he sentido aludida y me gustaría que todo esto mejorara. ¿Qué echaste también de menos de que un profe en clase hablara de qué tema, de qué cosa o qué no cortó, porque él también lo veía normalizar? Bien. Gracias. Estas preguntas son bastante interesantes. Sobre la primera, yo te voy a decir, por ejemplo, en mi contexto familiar, cuando yo estaba escribiendo este libro, fue la primera vez que yo tuve unas conversaciones con mis padres sobre racismo. A pesar de que yo llevaba ya varios años en su racismo, pero yo nunca había tenido unas conversaciones directas preguntándoles a ellos por su experiencia. Yo conocía alguna historia suelta que salió en alguna conversación, pero no una conversación que tenía, ¿no? Siento que muchas veces ahí hay una cuestión entre, pues, la generación de mis padres, ¿no?, que vinieron, ¿no?, con la mentalidad de venir, trabajar, mandar dinero a la familia en Gambia y no meterse en ningún lío y muchas veces no levantar la voz, ¿no? Como, bueno, yo solo quiero trabajar y ya está, ¿no? A la diferencia, ¿no?, de muchas veces los hijos de migrantes que partimos desde otro punto, ¿no? Tenemos un sentimiento de pertenencia aquí y entonces nuestro punto de vista, nuestro punto de partida es distinto. Entonces, yo no tuve, ¿no?, conversaciones de tema del racismo con mis padres cuando era pequeño, jamás. De hecho, yo muchas veces yo no tuve conversaciones de esto con nadie, ¿no? Me lo comía yo solo. Había algo que me veía raro, pero decía, bueno, me quedaba como en silencio. Y hay una cosa de la que me gusta hablar, ¿no? Es como una especie de racismo en 2 golpes, ¿no? Como que en el momento, cuando eres pequeño, ¿no?, por ejemplo, lo vives y lo pasas, ¿no? Dices, bueno, me incomoda, pero sigues. Y tiempo después, cuando ya tienes el conocimiento para identificarlo, vuelves a ese recuerdo y dices, oh, mierda. Y te vuelve a doler porque es como, ¡buah! Es que esto que me pasó hace tropecientos años, no supe identificarlo, no supe verlo. Ante eso, creo que ahí es donde creo que tus hijos van a tener un mejor contexto, creo que van a, uno,
poder desarrollar un mayor amor propio, ¿no? Que yo creo que uno de los problemas era el amor propio. Cuando tú estás acostumbrado, como estamos muy acostumbrados las personas negras, a que todo lo que está asociado a lo negro sea negativo, es difícil desarrollar un amor propio, ¿no? Incluso yo algunas veces, y lo cuento en el libro, decía, joder, es que me gustaría ser blanco, porque veía que había situaciones, por ejemplo, cuando jugaba fútbol y fin de semana tras fin de semana me decían insultos racistas, yo decía, es que ojalá fuera blanco, porque no viviría todas estas experiencias, ¿no? Y si tú no desarrollas ese amor propio, ¿no? Que te dice, bueno, soy una persona negra y eso está bien, yo no tengo el problema lo tienen los otros, pues hay un cambio brutal, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, las generaciones de hoy sí que crecen con un mayor amor propio. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando otras narrativas, referentes. Es mucho más fácil pues ver, no sé, a Lucian Bomio, a Desiree Vela, un montón de gente que es negra que está haciendo cosas desde otro lugar, ¿no? Y ver otros ejemplos. Pues habrá gente que conozca a Zakari y dirá, bueno, pues la imagen, ¿no? de inmigrante que llega en patera o así, pues no será la única que tenga, ¿no? Sino que verá gente como Zakari y a otra gente que muestran cómo la negritud es mucho más, ¿no? De enfermedad, pobreza, muerte y todo esto. Eso por un lado. Por otro, respecto al sistema educativo. Bueno, hay una... en el libro cuento que una vez me llamaron de un instituto porque hubo como unos chavales, ¿no? Que hicieron insultos racistas a una alumna y me llamó el director del colegio. Y me dijo, hola, Moja, no sé qué, no sé cuántas, ha pasado esto, no sé qué, y nos gustaría que vinieras a dar una charla al instituto. Y yo, vale. Y le digo, bueno, y entonces le empiezo a preguntar así un poco, y me dice, bueno, nada, la charla sería a estos 3 chavales. Y yo, ¿cómo? Y yo, ¿cómo que voy a ir a un instituto a dar una charla a 3 chavales? Sí, porque no, solo han sido estos chavales, el resto, hay mucha diversidad en este colegio, tal, entonces aquí solo son estos. Y yo, perdona, yo no voy a ir a un instituto a dar una charla a 3 chavales, uno, porque tampoco creo en una especie de criminalización a esos 3 chavales, como ponerlos aquí como los grandes racistas que ha tenido que venir el presidente de Sorracismo a hablar con ellos, sino que es una cuestión estructural que el instituto tiene que trabajar en todos los niveles. A nivel de profesorado, ¿no? Muchas veces son los propios profesores los que trasladan ese racismo hacia sus alumnos. De hecho, lo que os contaba antes de la subasta racista en redes sociales, una de las personas identificadas y que está pendiente de juicio era un profesor de infantil. O sea, que tiene chavales de, no sé, 5 años a su cargo. 2, entonces, 1, a nivel de profesores no existe una formación en antirracismo. No se sabe gestionar la diversidad racial que hay en las aulas, que es como, sí, efectivamente, ahora te asomas a cualquier patio de colegio y la diversidad racial es brutal, pero si tú no sabes gestionar esas situaciones, no estás solucionando el problema. La diversidad racial por sí sola no soluciona el problema, sino hacía tiempo que ya no existía el racismo, al igual que haría tiempo que no existe el machismo, porque hombres y mujeres convivimos, ¿no?, juntos en la misma sociedad. A nivel de centros educativos no existen protocolos, ¿no?, a la hora de qué pasa cuando hay una situación de racismo, ¿no? Muchas veces se ignora o hay la decisión salomónica, bueno, el que ha agredido da la mano al agresor y en paz, ¿no? Como si fuera igual a igual. No hay una formación, no existe, no se habla del tema. Y a nivel de consejerías de educación, pues es un tema que, otra vez, ¿no?, se reduce solo al tema de la migración. Y es como la migración es una pata, pero muchos chavales que sufren ese racismo en las aulas no son inmigrantes, son chavales murcianos, cartagineses o como lo que sea, cartagineses. ¿Cartageneros? Madre mía, perdón. Ya nadie se... Esto es como cuando dicen que una persona negra es de color, igual creo que acabo de cometer el mismo pecado, sorry. No existe, ¿no?, como esas... esos ámbitos de actuación, ¿no?, que vayan más a atacar esto, ¿no? Hay mucho que hacer. Hay una cosa en la que confío mucho y es en la asociación de madres y padres. Muchas veces yo he conectado a través de allí para hacer charlas y así, que han venido de ahí, ¿no? Y siento que muchas veces que los padres y madres exijan esa educación antirracista en los colegios es una vía de presión muy fuerte, ¿no? Y que creo que deberíamos explorar más, ¿no? Porque
porque muchas veces es una sensación compartida entre muchos padres, porque sus hijos directamente lo sufren o porque están sensibilizados y es como, bueno, pues ya que tenemos esto, hay una vía para presionar. ¿Qué podemos hacer desde ahí? ¿No? Yo confío mucho ahí, así que esa puede ser una vía a explorar. No. Oye, yo creo que no hace falta aplaudir con cada respuesta, porque si no, os vais a dejar las manos y realmente no digo respuestas tan brillantes, ¿no? Como en cada una. ¡Qué cabrón! Hola, yo, bueno, como estabas hablando del tema educativo, por experiencia en haber dado charlas en algunos centros educativos, quería también un poco conocer tu opinión y a raíz de lo que has comentado, ¿no? Cuando te llamaron para dar una charla para 3, que una de las cosas que me llama siempre la atención es que parece que la diversidad está ahí, pero no hay que tocarla, no hay que mencionarla, ¿no? Entonces, hablando con algunos docentes, digo, pero ¿por qué si hay personas diversas en esta clase, por qué no pueden hablar? Porque al final saben que son diferentes. Entonces, ¿por qué tenemos que normalizar y no hablar de la diferencia y con eso pretender que todo está bien, ¿no? Un poco en esa línea, ¿no? Es decir, no pasa nada, y incluso le vas a dar un lugar a esa persona para que pueda explicar cómo se siente o por qué hace ciertas cosas, ¿no? Porque a lo mejor en su cultura familiar, por ejemplo, cuando estamos hablando también de la religión, ¿no? Cuando es el Ramadán, oye, pues si tienes un porcentaje de alumnado que en su casa están viviendo un momento especial, pues a lo mejor también, ¿por qué no se puede hablar de eso, ¿no? Entonces quería también un poco saber tu opinión respecto a cómo plantear esas cosas. Sí, hay, en el libro hay un capítulo, un apartado que lo dedico al silencio, ¿no? Y de cómo el silencio juega siempre a favor de quien lo hace mal, ¿no? Entonces, muchas veces desde las instituciones se utiliza el silencio, ¿no? Como una vía, ¿no? A veces se utiliza para encubrir, ¿no? Prácticas negativas, pero muchas veces se utiliza para no actuar, ¿no? Como decir, como si por no nombrarlo, ¿no? No existiera. Y es que, claro, y es como, perdona, pero no es así, o sea, el racismo está allí, o sea, y si no lo mencionamos vamos a tener un problema para poder después actuar, ¿no? Y esto en los colegios pasa, ¿no? Además es que constantemente yo con lo que me he topado es la excusa de, bueno, pero es que aquí hay un montón de diversidad racial. Ya, señor, pues en la calle también hay mucha diversidad racial y ahí está el racismo ahí presente, ¿no? Por lo tanto, eso no me sirve de nada, ¿no? Negros, asiáticos, etcétera, blancos, hemos estado conviviendo durante toda la historia de la humanidad. No es una cosa, ¿no? Ese mito de que no había diversidad racial aquí en España hasta hace 30, 40 años es una mentira. Y es como hemos estado conviviendo y el racismo sigue ahí, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de ese asunto. Y es verdad que ese es un paralizante, ¿no? Constante, ¿no? No se quiere hablar y tal. Pero claro, mientras no hablamos de antirracismo, el racismo sigue ahí, sigue en los medios, sigue en las películas, sigue en las series, sigue en las redes sociales, sigue en todo fuera. Entonces tenemos un espacio en el que cuando somos pequeños recibimos una parte importante de nuestra educación en el cual este tema no lo tocamos, perdemos una oportunidad de oro. Salimos sin mencionar este tema, ¿no? Y luego ya hablando, ¿no?, de las cuestiones de currículum y enlazando con la pregunta de antes, en las cuestiones de currículum, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en los temarios a personas negras como pensadoras de algo? Jamás. Y decimos, ¿qué pasa? Los negros no hemos pensado nunca, no hemos tenido nunca una buena idea, no hemos inventado jamás nada. Y cuando hablamos de los africanos, solo hablamos cuando se cruzan en la historia blanca a través de la esclavitud. Antes, ¿qué pasaba en África antes de la esclavitud? ¿Cómo se organizaban? ¿Quién reinaba? ¿Cuál era la economía? ¿Qué se inventó? ¿O simplemente los africanos estaban ahí? Bueno, aún quedan 4 años para la colonización, ¿no? En plan, eso era lo que... ¿No? O sea, pero no lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho, ¿no?, que hacer por ahí para romper ese silencio y para decir,
esto es una cuestión que está aquí, que nos afecta y tenemos que hablar de ello para poder transformarlo. Bien, nos ha quedado bien lo de no aplaudir después de que... Hola. Hola. Vale, yo me estaba preguntando que, por ejemplo, yo como mujer algunas veces he sentido que puedo tener actitudes aprendidas como de misoginia interiorizada o como perteneciente al colectivo LGTBIQ. Esa homofobia interiorizada, entonces también me preguntaba si sentís que podéis tener racismo interiorizado tanto con vosotros mismos como con otras personas negras. Y así no sé si iba un poco por como estabas comentando antes que te pasaba con tu equipo de fútbol y eso. Sí, bueno, hay una cosa que tiene que ver con ese endorracismo, ¿no? Y es verdad que cuando entendemos el racismo como una cuestión estructural que aprendemos, evidentemente las personas negras también podemos caer en esas narrativas, ¿no? Incluso entre nosotros, o las distintas comunidades racializadas, ¿no? De prejuicios, por ejemplo, hacia el pueblo gitano o hacia las personas asiáticas o de las personas asiáticas a las personas negras, ¿no? Esos endorracismos, ¿no? Que se dan dentro de las comunidades existen. Esto es una cosa, pero lo que sí tenemos que identificar es cómo el racismo siempre pone por un lado la supremacía blanca y por otro lado la discriminación de los pueblos racializados. O sea, si luego, ¿no?, dentro de los pueblos racializados, de las personas racializadas, esas dinámicas de discriminación se siguen como reproduciendo dentro, es una cuestión. Pero lo que constantemente ocurre es que está ese supremacismo blanco, que es lo que siempre está por encima de todo, ¿no? Y que es lo que siempre se salva de todo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, hablar sobre eso, pero a mí, personalmente, no es lo que más me preocupa, ¿no? O sea, siento que muchas veces puede ser, de hecho, como un paralizador, ¿no? Como, bueno, pero si vosotros los negros sois racistas con los gitanos, ¿qué nos vais a contar a nosotros los blancos? Y es como, sí, y eso hay que repararlo y hay que trabajarlo muchísimo desde un primer momento, pero la estructura, la raíz, está en ese supremacismo blanco, ¿no? Ese es como el matiz que yo creo que es importante de rescatar. Es jodido, ¿no? Yo, no sé, a veces cuando oyes a hermanos, ¿no?, que hablan, ¿no?, de otras comunidades y dices, oye, tronco, que hoy estás siendo tú hacia aquí, mañana estás siendo tú y mañana puedes ser tú, ¿no?, el que esté al otro lado. Pero creo que cuando empezamos a entender bien, ¿no?, cuál es la raíz del racismo, empezamos a entender, ¿no?, la raíz de que África esté como está a nivel económico, social, político, tiene mucho que ver, ¿no?, con ese supremacismo blanco que llegó a través de la colonización, ¿no?, y un montón de cosas, ¿no?, como esas que nos dan las pistas de dónde está la raíz de muchos problemas, cuál es el punto en común y hacia dónde tenemos que ir. Y evidentemente en ese camino pues el racismo arrasa con todo, ¿no?, y no deja nada fuera. Hace 10 años o 15 no teníamos las redes sociales y hoy las tenemos y el racismo ha arrasado ahí también, ¿no? Pues bueno, entender eso es jodido, pero ahí estamos. No aplaudáis, no. Hola. Hola. Yo te quería preguntar, bueno, antes has mencionado que en el libro hablas sobre el racismo en España, en contraposición al racismo en Estados Unidos o en general. Y a mí se me ha venido a la mente el término de persona de color, que yo también me crié en Twitter, y en el mundo anglosajón se utiliza mucho como término paraguas, el equivalente al español de persona racializada. Entonces, yo te quería preguntar en ese sentido cuál es la principal diferencia que hay al hablar del racismo en España en contraposición al racismo en general o en Estados Unidos. Bueno, hay una cosa que es una ley no escrita, ¿no?, que tenemos en nuestra sociedad, y es que muchas veces para hablar de racismo en España tiene que ocurrir una desgracia en Estados Unidos. Si no, callamos y nos molestamos en pensarlo, ¿no? Como hasta que no, pues como pasó el año pasado, ¿no?, George Floyd, y ahí es cuando se habla de racismo a nivel global y ahí es cuando se pregunta, ¿y el racismo en España? Y es como, señores, llevamos aquí no sé cuánto tiempo hablando de este tema y ha tenido que pasar algo allá para que hablemos aquí. Eso tiene que ver, ¿no?, con ese, pues,
imperialismo cultural de Estados Unidos, ¿no? Que lo absorbe todo en temas de antirracismo, pero en absolutamente todo, ¿no? Tenemos la cultura estadounidense metida hasta el tuétano en eso, en películas, series, libros y todo eso, ¿no? Y evidentemente pues nos ha hecho tener mucho más conocimiento, mucho más sensibilidad. Vuelvo al tema del conocimiento antirracista. Conocemos, ¿no?, mucho o bastante de la esclavitud en Estados Unidos, conocemos a los activistas, ¿no?, en Estados Unidos, Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King, son nombres que a la gran mayoría de personas, estén sensibilizadas o no, les suenan, y entonces nos hace empatizar más. Ese conocimiento nos hace como empatizar más. Yo creo que es importante, ¿no?, que empecemos a situar el tema del racismo en España, ¿no?, con todas sus responsabilidades y con todas sus particularidades, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, aquí cuando hablamos de racismo tenemos que hablar del pueblo gitano. Un debate, ¿no?, una cuestión que en Estados Unidos pues tal vez no haya que hablar, ¿no?, pero aquí en España tenemos que hablar de ello. También, por ejemplo, a la hora de generar, ¿no?, esos movimientos de justicia social, pues bueno, pues aquí podemos, ¿no?, hablar de los movimientos por la sanidad pública y unirlos al antirracismo, ¿no? Porque si entendemos que luchamos por la sanidad pública abierta, ¿no?, para todo el mundo, eso va a evitar que las personas racializadas o las personas migrantes no vean limitado su acceso a la sanidad, ¿no? Como esas particularidades, ¿no?, del territorio. También luego ya además entramos en tema de Cataluña, Euskadi y así, que son matices que tenemos que entender. Si no entendemos cómo opera el racismo en España, aunque tenga muchas cosas en común con lo que ocurre en Estados Unidos, pues vamos a tener un problema, ¿no? Porque igual vamos a intentar aplicar soluciones que vienen de Estados Unidos y que aquí no nos sirven, ¿no? O palabras que se utilizan allí y que aquí no nos sirven. Bueno, entenderlo y situarlo, que creo que es en lo que estamos, nos va a ayudar sobre todo a proponer mejores soluciones, mejores acciones para acabar con el racismo aquí. Si no, va a ser como muy, muy difícil, ¿no? Vamos a aportar más al antirracismo de Estados Unidos, lo cual puede estar bien, a lo que está solucionando aquí. Pensar en, si no pensamos, por ejemplo, en la frontera sur, en el Mediterráneo, todo lo que hay aquí, que eso es contexto de aquí, ¿qué hacemos, no? Como no podremos, ¿no?, como pensar en soluciones. Ahí ese matiz es súper importante, aterrizar el racismo aquí, hacerlo local. Hola, buenas noches. Mi pregunta va dirigida hacia cómo llegamos los sujetos migrantes y los sujetos racializados a las posiciones de poder, que es en realidad donde se discute todo esto, ¿no?, donde se reparte el pescado, como dicen. Porque al final las acciones de sensibilización tienen pues un alcance limitado. Has mencionado a Estados Unidos. Uno de los mecanismos que utilizó el movimiento por los derechos civiles fue la exigencia de cuotas, ¿no? Lo sabrás tú mucho mejor que yo. No sé si consideras que aquí en España estamos muy lejos de ese tipo de demandas. ¿Qué tendríamos que hacer como movimiento amplio migrante para llegar en algún momento a poder exigir, como ya lo hacen, por ejemplo, el movimiento feminista, las cuotas desde espacios tan pequeños como, por ejemplo, nuestro espacio cultural, que es Cartagena Piensa? Nosotros, te pongo como ejemplo nuestro programa es un programa a nivel de género equitativo, o sea, con una cuota de género que siempre se respeta, pero no así el tema racial, que aunque ciertamente se incluyen y se hace un esfuerzo de incluir actividades en las que se aborden estos temas. Entonces, concretamente, las cuotas podría ser una manera a nivel local, incluso a nivel institucional, por ejemplo en las universidades, que también se hizo en Estados Unidos y que se consiguieron algunos
algunos logros. No sé si lo ves aquí en España. Y luego, eso, ¿cómo es la experiencia de estar en lugares en los que se habla de tú a tú con los blancos, con los autóctonos? ¿Qué reacciones has visto cuando tú le dices a un profesor, por ejemplo en el caso del instituto, a un mediador intercultural, a un dirigente de una ONG, oye, que estáis viviendo de los inmigrantes y que incluís pocas personas dentro de vuestra dirección o dentro de vuestros salarios, son pocos los inmigrantes que ganan de la subvención? ¿Qué reacciones ven? Ahí, bien. Sobre la primera parte, poniendo un ejemplo, ¿no?, como muy vistoso, ¿no? Hasta el año 2016 no hubo una diputada negra en el Congreso, ¿no? Rita Bosao. Y es como, ¿qué pasa? ¿Los negros llegamos en 2015? No, ¿no? O sea, entonces hay ahí un problema, ¿no?, que nos dice qué es lo que ha pasado para que supuestamente la Cámara que representa a todos los españoles, a las personas que viven en este territorio a nivel nacional y que toman las decisiones, ¿por qué no ha habido como una persona negra jamás, ¿no? Creo que hay dos cuestiones que emanan de aquí. La primera, que estemos en esos lugares es una cuestión de justicia, ¿no? Quiero decir, no hay que darle como mucho más vueltas, ¿no? El que estemos ahí es una cuestión de justicia y cuando, a pesar de que la diversidad racial en las calles sea una y en los puestos de poder, ¿no?, como pueda ser el Congreso de Diputados, es otra, el hecho de que tengamos que estar ahí ya es una cuestión de reparar una justicia, ¿no?, ni más ni menos. Luego ya está como ese matiz, ¿no?, de, bueno, una vez estamos allí, ¿qué preferimos, no? Que haya, pues bueno, pues una persona que abogue por un respeto a los derechos humanos así, o que esté el negro de Vox, ¿no? O sea, es como evidentemente, pues claro, ¿no? Luego ya ideológicamente, ¿no?, y en lo que consideramos que puede ser mejor para la sociedad, pues preferiríamos a alguien que no fuera el negro de Vox, ¿no? Pero el hecho de que estemos las personas negras en el Congreso de los Diputados dentro de nuestra homogeneidad, y eso también lo tenemos que entender, que dentro de la comunidad negra o la comunidad de las comunidades migrantes hay personas que piensan de todo tipo y muy diferente, y eso lo tenemos que entender, que muchas veces no se entiende, pero eso no debe invalidar que por justicia tengamos que estar ahí. Sobre el tema de las cuotas, yo creo que sí, ¿no? Porque todo lo que sea una acción para reparar esa injusticia va a ser bueno, ¿no? Y lo hemos visto siguiendo con el ejemplo del Congreso de Diputados, siguiendo con el ejemplo de la igualdad de género, cómo, ¿no?, ha tenido que ser gracias a acciones, ¿no?, que tenía que ver con las listas cremallera, y así se ha permitido que en el Congreso por fin haya una cierta paridad, porque si no iba a ser una cosa que tal vez hubiera llegado, sí, pero igual dentro de 50 años, ¿no? Y un poco tiene que ver con lo que decía antes, ¿no?, de que los cambios los queremos para allá, no para dentro de 50 años. Así que yo, sí, evidentemente hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Para nadie quiere, ¿no?, verse como en esa situación de pensar, bueno, estoy aquí en este puesto o me han invitado aquí solo por ser una persona negra y no por mis capacidades, ¿no? Todo eso, ¿no?, esas cuotas, si no vienen detrás con cambios estructurales que, por ejemplo, pues ahora una cosa que ocurre mucho, la educación pública obligatoria tiene una diversidad racial, pero las universidades siguen siendo mayormente blancas, ¿no? Y esas universidades son las que luego dan acceso a una gran parte de esos puestos de poder, ¿no? Si tú pones cuotas, pero por mucho que tú pongas cuotas, si tú no reparas, ¿no?, eso que hace que por el camino desde primaria hasta la universidad la peña racializada inmigrante vaya desapareciendo hasta casi no estar, no te va a servir de mucho poner cuotas porque no va a haber que llegue, ¿no? Entonces, claro, esa solución bien, siempre y cuando vaya detrás de cerrar esa desigualdad en el acceso a la educación, que la gente migrante que no tenga recursos pueda estudiar a pesar da igual su situación económica, que se fomente, ¿no?, que haya sitios en los que se pueda estudiar y trabajar, porque no todo el mundo tiene una habitación en silencio propia para poder estudiar, porque muchas veces compartes con hermanos así,
o el hecho de que las clases de refuerzo no dependan de que tus padres puedan pagar o no una academia, ¿no? Porque eso, pues, cuando no tienes dinero en casa no puedes hacerlo. Todas esas cosas que hacen que al final no lleguemos, ¿no? Entonces, cuotas, ese tipo de acciones, sí, siempre y cuando vayan acompañadas de medidas en lo estructural. Y sobre lo segundo, bien. A ver, ¿cómo contamos, ¿no? Sobre las reacciones que... Mira, me acuerdo en mi primerísima charla de todas era un baby, pesaba como 30 kilos menos que ahora, no tenía barba y estaba todavía en la universidad. Bien, me acuerdo que hablaba de las paradas por perfil racial, ¿no? De cuando la policía te pide la documentación por ser negro, o por ser moro, o por ser gitano, o lo que sea. Y entonces estaba hablando de esto y termina y primera mano levantada, ¿no? Un señor blanco me dice, a mí también me han parado. Señor, no estamos ahí hablando de eso. Una cosa es que la policía te pida la documentación por una causa objetiva y otra cosa es que te pida la documentación porque como eres negro, sospechosamente o no tendrás papeles o habrás cometido un delito. Son cosas como muy distintas, ¿no? Yo creo que algo que tenemos que sobre todo pienso que mucha gente blanca tendría que empezar a aplicarse es callar y escuchar, ¿no? Callar y escuchar, ¿no? Esa creo que ha sido una de las grandes barreras que yo me he encontrado, ¿no? Es decir, el hablar, me acuerdo en un foro, ¿no? Con un señor, ¿no? Presidente de una organización antirracista, estábamos hablando del racismo en el fútbol y yo estaba hablando de él. Y él estaba hablando todo el rato de los nazis que iban a los estadios de primera división. Y yo decía, sí, eso es preocupante, ¿eh? Pero yo, como una persona negra que la ha vivido, para mí más preocupante son los padres que van a un campo un sábado y se dedican a insultar a chavales de 10 años y a llamarles negros de mierda. Eso es lo que más me preocupa y creo que eso es lo que afecta a más población. No, el problema, eso no es el problema son los nazis en el esto. Todo. Era como, señor, estoy contando desde mi experiencia, desde mi conocimiento. Calla, escucha y amplía la conversación, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en la sociedad, y además ya estoy hablando no solo en cuestión racial, sino en cuestión de género, es que no hemos sido capaces de escuchar y de poner en valor nuestras historias desde muchos puntos a un mismo nivel, ¿no? Siempre han sido unas mismas voces las que han hablado constantemente y en el antirracismo históricamente ha pasado esto, ¿no? Ahora está cambiando. Para mí es un logro, ¿no? Que estemos como dos personas negras aquí. Yo sé que esta mesa, hace 10 años, la hubiera compartido con una persona que no fuera solo un experto, ¿no? Sino que también lo hubiera vivido en primera persona, ¿no? Son cosas en las que estamos avanzando. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, pues hay lugares en los que hay gente que tiene que escuchar, ¿no? Y ya está, y actuar desde otros ámbitos. Y no pasa nada. O sea, el mundo no se ha caído todavía. Hola, Moja. Buenas noches a todos. Hola. Saca. Mi nombre es Emmanuel. Yo soy producto de una preciosa mujer blanca y un caballero también birracial o multirracial. Vengo de una familia que en todo en general hay mucha diversidad en general de religión y color y de todo. Bueno, yo no nací en España, pero me mudo aquí y me encuentro con cosas muy específicas. Mi mamá viene de descendencia española. ¿Qué pasa? Ahora mismo, tengo unos 4 años en España, pero ahora mismo me encuentro en una situación en la que uno, como tal, pues, desarrolla un cierto síndrome de impostor porque tengo mi madre que es blanca, pero tengo mi padre que es negro, entonces me encuentro con muchas dudas y muchas inquietudes. Entiendo completamente la preocupación de la señora de la pregunta de qué hago con mis hijos, qué le digo, cómo le hablo. Para mí, en primer lugar, lo encuentro súper injusto.
de que tenga que educarse a los niños y decirle, tú eres negro y te vas a encontrar con esto desde que son niños. Es injusto que tú como niño encuentres un hombre gritándote, es injusto, tan simple como eso. Entonces, mi pregunta es, aparte de qué hace un negro como yo en un sitio como este, ¿cómo, aparte de trabajarme, porque definitivamente sí tenemos que trabajarnos entre nosotros mismos, tal vez racismo o lo que sea que hayamos interiorizado producto de la sociedad en la que vivimos, del sistema, sino que cómo básicamente no llenarnos a nosotros mismos de odio hacia personas que me odian, me juzgan por ser negro, que no me, sin conocerme, como yo no le pago con lo mismo, ¿sabes? Porque por mi trabajo o lo que sea, pues me encuentro en la que yo sí, o por el día a día, lo que sea, tengo que ayudar a alguien que probablemente sea blanco y tal vez no quiera hacerlo porque ya siento el odio y pues probablemente yo sienta el odio hacia ello. Ahí, esto último que comentas, creo que hay una mano levantada, ¿puede ser? Sí, ahí. Bueno, para después. Esto último que comentas es una conversación que yo he tenido como mucho, ¿no? Con mucha gente, ¿no? Que al final hay momentos en los que, bueno, vives una situación racista y, yo qué sé, igual lo que te apetece en ese momento es soltarle una hostia, ¿no? Como a esa persona que tienes delante de, oye, pero ¿qué está pasando aquí, no? Yo siempre lo he encontrado como muy injusto, ¿no? O sea, creo que una cosa que tenemos que cambiar a nivel social es dónde está el foco de lo negativo. Quiero decir con esto. Creo que muchas veces muchas veces si me he callado ha sido porque entendía que si yo hacía una respuesta antirracista a un acto de racismo, muchas veces se iba a poner el foco sobre mí, como quien lo había hecho algo malo, ¿no? Como alguien dice un comentario racista, tú dices, oye, eso ha sido racista, y la gente, oh, pero tal. En vez de señalar al comentario racista, se señala, ¿no?, a la persona que lo que genera incomodidad es señalar el racismo, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Yo creo que eso a nivel individual es muy difícil de corregir, ¿no? Porque ahí ya va a depender de un montón de factores de cada uno y es difícil, ¿no? Como que haya una medicina común para todos. Pero yo lo que sí que creo es que tenemos que cambiar la cultura de cómo afrontamos las situaciones de racismo a nivel colectivo, ¿no? Y ahí es donde está el matiz, ¿no? Siguiendo, ¿no? Hago muchos paralelismos con la lucha feminista porque siento que la tenemos como mucho más trabajada, ¿no? Pero evidentemente a la hora de criticar, de señalar ese machismo, la responsabilidad no debe caer solo sobre las mujeres, ¿no? Tal vez si, no sé, somos un grupo de hombres que estamos en un grupo de WhatsApp y de repente uno está soltando machistadas, pues no debe recaer solo sobre, no sé, una mujer que esté en el grupo o lo que sea, el señalar esa machistada, ¿no? Sino que igual el resto también tenemos que decir, oye, mira, eso ha sido una machistada, ¿no? Cambiar esa cultura. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Evidentemente, luego, en cada situación que te encuentres tú en el día a día, pues yo no voy a ser quien te juzgue, ¿no? Lo que hagas, evidentemente, claro, siempre dentro de unos límites. Pero yo lo que aspiro es que la acción antirracista sea la normalidad. Creo que ahora mismo el racismo es la normalidad y la acción antirracista es lo que tiene que ser la normalidad. Y que el racismo sea lo que escandalice y lo que se vea como mal y lo que obliga a actuar no solo a ti como persona que ha vivido esa situación de racismo, sino que obliga a actuar a la gente de alrededor, que obliga a actuar, pues si es un compañero de trabajo el que es racista contigo, que obliga a actuar a tus compañeros, que obliga a actuar a los directivos de esa empresa. Esto se ve mucho con el fútbol, ¿no? Con el fútbol, los casos en los que hay insultos racistas a un futbolista, ¿no?, de primera división, y el futbolista negro es el que al final se va del campo. Y es como, bueno, no, pues una cosa que está pasando ahora es como, bueno, hay equipos que dicen, no, si pasa esto nos vamos todo el equipo. Pero es que también los directivos de ese equipo tendrán que decir, oye, mira, no podemos permitir que a nuestro jugador se le hagan insultos racistas, por lo tanto vamos a hacer esto y lo otro.
la Liga también puede decir, bueno, mira, cuando haya un caso de racismo vamos a cerrar el estadio o lo que sea, medidas que ayuden a evitar esa situación de racismo, ¿no? Y que pongan el foco sobre quién ha hecho ese racismo y no como ocurre hasta ahora, que muchas veces como, ala, ¿por qué se va? Es un cobarde, no sé qué, ¿no? Cambiar esa cultura, ¿no? Meter la cultura antirracista muy en nuestra sociedad. Buenas tardes, me llamo Al-Hussein Diallo, vengo de West Africa. Mi pregunta es, yo ya sé que he pasado muchos países antes de llegar aquí en España. Yo también viví más cosas de racismo ahí en mi país que donde he pasado antes de llegar aquí. Mi tema es que, ¿por qué tú has escrito un libro en tema de racismo? ¿Te ha pasado algo o has visto algo en todo el mundo que tú ves en televisión, la cosa de racismo? ¿Por qué has hecho un libro de tema de racismo? Bueno, yo lo he hecho por mi experiencia, por lo que he vivido, por lo que también, ¿no? Por el camino de mi familia, por lo que he vivido yo, por lo que veo que vive mucha gente. Yo al final hablo desde la experiencia de una persona que ha nacido aquí, que ha tenido papeles toda su vida, que ha podido ir a la universidad y que ahora trabaja como periodista. Pero yo entiendo, ¿no? O sea, y sé que esta no es la realidad de toda la gente que sufre de racismo en España. Conozco, o sea, ¿no? Intentamos poner sobre la mesa, conozco la realidad de, por ejemplo, los temporeros de, bueno, pues de la fruta y así, que porque por no tener papeles tienen que trabajar un montón de horas en condiciones lamentables, cobrando un sueldo de mierda y que también tiene que ver con ese racismo, ¿no? Con esa ley de extranjería que no permite que tú puedas como tener esos derechos, ¿no? Y pensar, ¿no? En todo eso. Para mí, como decía antes, ¿no? Escribir este libro para mí es para hacer un contrato con la gente que lo lea, con la gente que me escuche, de decir, bueno, yo estoy contando mi historia, estoy contando la historia de mucha gente, pero a cambio de que en este contrato nos pongamos de acuerdo y tengamos el compromiso para cambiar, ¿no? la realidad, que la gente que sufre de racismo deje de sufrirlo y que podamos hacer una sociedad antirracista. Eso es lo que yo, con todo lo que hago, con las charlas, con el libro, con todo este trabajo, es lo que aspiro. Y además, si lo hago, también es porque soy optimista, porque pienso que las cosas pueden cambiar. Sé que hay mucha gente que ha venido antes de mí que ha hecho mucho antirracismo, ¿no? Y que ha hecho que, por ejemplo, pues hoy podamos estar aquí, ¿no? Y no estemos en otro lugar mucho peor. Pero aún queda mucho camino por hacer, ¿no? Y entenderlo así, ¿no? Decir, bueno, pues hay gente que ha luchado mucho, que se ha dejado la vida incluso por luchar contra el racismo. No podemos dejar que eso muera, ¿no? Porque esa causa sigue presente y porque también creo que hay un punto de optimismo. Yo creo que todo el mundo que es antirracista es optimista, porque piensa que lo que hace puede permitir que las cosas cambien, ¿no? Ahí ese punto de optimismo es que de decir, joder, la cosa está muy mal, mira cómo estamos los negros en el mundo, pero aún así hay una mentalidad, un punto de decir, es que realmente si hacemos estas acciones, esto que estamos haciendo, este trabajo que yo estoy haciendo aquí, creo que puedo cambiar las cosas a mejor. Y eso es bonito también, ¿no? Yo creo que hacer antirracismo tiene que ser con eso, ¿no? Desde un punto optimista, de decir, bueno, está esto que es una mierda, que es el racismo, pero sé que podemos hacer un modelo, porque lo veo, no sé, en mi familia, en mi grupo de amigos, que siento que puede ser el modelo para todo el mundo, ¿no? Y es jodido, porque hay cosas muy en la raíz de nuestra sociedad, pero ahí tenemos que estar, ¿no? Y yo creo que no tenemos que dejar de luchar. Hola. Yo quería preguntarte ¿cuál era tu opinión desde el punto de vista como periodista? ¿Cómo hacemos para luchar desde los medios contra las fake news, contra todos estos mitos como el comentario que decías antes de vienen aquí, lo tienen todo, tienen todas las pagas? Porque me parece también una tarea fundamental la de los medios para esa tarea del antirracismo, ¿no? De la lucha antirracista. Bien.
este es, claro, evidentemente como periodista uno de los temas que más me interesa. Pero hay una cuestión, ¿no? Y es que el racismo nunca, jamás, ha necesitado ni de la verdad, nunca ha necesitado ni de los datos, nunca ha necesitado de la ciencia, ¿no? O sea, la historia está plagada, ¿no?, de multitud de argumentos para ser racistas que nunca han tenido razón de ser en una verdad ni nada por el estilo, ¿no? Durante una época de la historia se utilizaba la ciencia para justificar el racismo. No, es que los negros son inferiores, es que son casi animales, etcétera, y con eso se justificaba el racismo. Nunca fue cierto. Pero, por ejemplo, ¿no?, con el tema de las fake news, los bulos relacionados con la migración. El cartel de Vox, de los menas se llevan 4.000 y pico euros al mes. Bueno, o sea, es que no hace falta ser un druida para saber que eso es mentira, ¿no? O sea, y se ha desmontado tal, pero da igual, ¿no? Porque en realidad lo que toca, ¿no?, son ese racismo estructural, ese conocimiento racista que tenemos tan metido y que hace que tengamos esa predisposición a creernos eso, ¿no? Nos digan algo que sea verdad o no, o sea, nos da igual. Eso por un lado. Entrando al tema de los medios de comunicación, hay varias cosas. La primera, que cómo hemos aparecido las personas racializadas inmigrantes en los medios. Aparecemos como víctimas de todo tipo de desgracias, pobreza, enfermedades, bla, 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 muerte, destrucción. Como verdugos, los malos, los criminales, los que nos llevan las ayudas, bla, 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 bla. Y como excepciones, ¿no? Como decir, bueno, los negros son, o las mujeres musulmanas no estudian, entonces aquí aparece una mujer musulmana que estudia, ¿no? O la excepción, ¿no? Y ponemos el foco en ese punto excepcional, ¿no?, de una persona individual, cuando en realidad eso lo que nos está mostrando es el fracaso de un sistema, ¿no?, que no ha permitido que X personas hayan podido llegar a determinados puntos. Y eso desde los medios de comunicación seguimos haciéndolo, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta poner, y es que, por ejemplo, cuando hablamos de el impacto en la economía de la crisis del coronavirus, jamás hay expertos racializados hablando, expertos migrantes hablando sobre el impacto de la crisis económica del coronavirus, a pesar de que podemos hablar de todo ello, ¿no? Mucho más allá de nuestra condición racial, ¿no? Muchas veces los medios solo nos entrevistan, solo hablamos cuando hablamos de un tema racial. El resto de temas están o sea, es como que no contamos, ¿no? Se puede hablar de, no sé, de la crisis, yo qué sé, del Mar Menor y bueno, y tal vez haya personas, ¿no?, migrantes racializadas que estén ahí poniendo el cuerpo, haciendo cosas, pero los medios como queda ignorados, ¿no?, y en las propias organizaciones. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Yo apuesto sobre todo, evidentemente, por un lado, acabar con esas fake news tiene que ver con algo que está mucho más fuera de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación sirven de altavoz de una realidad, ¿no?, que se late, ¿no?, en la sociedad. Pero creo que desde los medios podemos tener la capacidad de contar la realidad amplia, ¿no? Siento que contamos la realidad como con un ojo tapado, ¿no? Y hay una parte que no la vemos. Durante mucho tiempo no se ha visto desde la realidad de los medios de comunicación a las mujeres, cada vez más, pero sigue habiendo una gran brecha, pero es que a las personas racializadas inmigrantes no las seguimos viendo, seguimos sin verlas, y solo las vemos cuando entran en el radar como víctimas, como verdugos o excepciones, ¿no? Y poco más. Quitarnos esa venda y contar la realidad tal y como es importante. Cuando hablamos de los menores migrantes, ¿no?, lo que se dice en menas, si al final todas las historias que contamos sobre ellos están relacionadas con sucesos, aunque lo contemos muy bien, con una técnica exquisita y sin criminalizar, como lectores, como la gente que vemos esos medios, es lo único que nos queda, ¿no? Siempre los menores como relacionados con sucesos. Si no contamos la realidad de los menores en toda su amplitud, vamos a quedar, ¿no?, seguir encasillando. Y yo creo que eso lo podemos hacer ya, además, ¿no? Como llegas a casa, repasas, oye, de la gente experta a la que consulto para temas culturales, sociales, no sé qué, ¿cuántas son racializados? Oh, mierda, no hay ninguno. Pues bueno, pues voy a tener que buscar.
Cuando hago historias sobre este asunto, solo que afecta a las personas migrantes racializadas, ¿lo hacemos siempre desde una misma perspectiva? Bueno, venga, pues ¿cómo busco historias que abarquen otras realidades de esas personas, ¿no? Hay mucho que hacer ahí. Muchísimas gracias por el encuentro y por la amenidad, deseando leer tu libro. Viene al hilo con lo que acabas ahora de comentar, la excepcionalidad. El premio Nobel este año pues, recayó de literatura en un tanzano, una persona de origen de Tanzania. Y hoy leo con sorpresa el premio Goncourt y otro premio también de relevancia internacional en un senegalés y la otra persona no recuerdo. Y yo me sorprendo y te pregunto, esto es, bueno, subyace el tema político, evidentemente, en las designaciones de los premios, aparte de la categoría de los autores, pero ¿puede servir este tipo de excepcionalidades para cambiar la mirada hacia los africanos y las africanas? Muchas gracias. Sí, bueno, aquí tienen como una respuesta fácil, ¿no? Sí, evidentemente puede servir, pero vuelvo a un poco lo que comentaba antes. Esto, o sea, simplemente es admitir que se está reparando una injusticia, ¿no? El hecho de que que se hayan dado premios Nobel y así y sistemáticamente se haya ignorado, ¿no? a los logros, ¿no? de científicos, escritores, pensadores, activistas africanos, ha sido como una injusticia, ¿no? Y ahora es cuando se está empezando a reparar. El hecho de que ahora aparezca, no sé, cada vez películas protagonizadas por personas negras no tiene que ver con bueno, ahora se está dando prioridad, no. O sea, se está reparando una injusticia. Lo raro y lo que no tenía ningún sentido era que nos estuviéramos comiendo películas durante décadas en las que nunca hubiera un protagonista negro. Eso era lo raro, ¿no? Cuando el mundo no es así. Y entonces, claro, o sea, muchas de estas instituciones, pues ahora, en cierto modo, se ponen las pilas en el sentido de que han ampliado como su mirada, ¿no? Y evidentemente se han dado cuenta de que entre escritores, científicos, personas africanas, pues también hay logros dignos de premios Nobel, premios de literatura y todo eso, ¿no? Y eso simplemente está reparando una injusticia, ni más ni menos. Continúo con el tema de la excepcionalidad, pero primero agradecerte toda la sabiduría experiencial que has soltado y que realmente nos ayuda mucho para entender el tema del racismo. Hay un refrán, me parece que es refrán, que dice que la excepción confirma la regla. Me estoy acordando de las noticias que salen, que si este senegalés es un chef de primera, o este que ha salvado en la ría de Bilbao a otro y le van a dar los papeles, o el que ayudó a aquel joven en Galicia, o el francés que salvó a uno de morir, no sé qué, y estos merecen los papeles. Los demás son una mierda, claro. ¿Qué piensas y qué puede pensar una persona normal, racializada, que se encuentra en un país que hace esas cosas? Bueno, pues ahí has dado, ¿no? O sea, yo creo que certifica, ¿no? Cómo, en este caso, el Estado, las instituciones, ven a la mayoría de las personas racializadas, como dices, como una mierda, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo puede ser que un derecho, yo creo que es importante sobre todo, claro, que no nos la cuelen, ¿no? En el sentido de que nos hacen creer que el hecho de que le den papeles es como un premio, ¿no? Y es como, no, es un derecho que tú, con tu mecanismo de la ley de extranjería, no estás permitiendo que la gente ejerza,
Y entonces, como premio, como supuesto premio, estás dando un derecho que ya tendrías que haber dado, ¿no? Y qué es lo que ocurre con este asunto. Y claro, ahí pone, ¿no?, como en el espejo de decir, vale, o sea, que resulta que tú estás en situación irregular, no tienes papeles, quieres trabajar, quieres mantener a tu familia, etcétera, y lo que necesitas es ser un héroe dentro de unos estándares. ¿Quién puede ser un héroe? Yo jamás he rescatado a nadie, ¿no? O sea, yo creo que sería un pésimo héroe, ¿no? Es decir, si me tocara como el momento de hacer algo así. No todo el mundo tiene la capacidad, el poder para ser un héroe, pero nuestros derechos no deberían, ¿no?, como estar ligados a esa excepcionalidad, a eso estar como fuera de la norma, fuera de lo común. O sea, si tú quieres, ¿no?, como dar un premio, ¿no?, a alguien por un hecho excepcional, pues yo qué sé, dale 100.000 euros o lo que sea, pero no hagas pasar dar unos derechos que tú has quitado antes como un premio, porque eso no es un premio, ¿no? Es caridad pura y dura que no tiene nada que ver con la justicia. Y evidentemente, claro, como persona racializada, como persona, ¿no?, que trabaja por los derechos de las personas inmigrantes, pues ver eso da bastante rabia, ¿no? Porque sí, hay una parte de alegría de decir, oye, qué bien que este chaval pues haya hecho esto, maravilloso, todo. Evidentemente uno se alegra por eso, pero el ver, ¿no?, la constatación de cómo hay un reconocimiento de que se está perpetuando una injusticia, una exclusión a la hora de no dar los papeles, y segundo, cómo se utiliza ese dar unos derechos como si fuera un premio, que es terrible, ¿no? Es una narrativa terrible. Los papeles tienen que ser para todos, con independencia de que seas un héroe o no. Yo quería compartir un poco una reflexión. Estamos hablando de que el racismo es estructural y bueno, ha salido el tema también del machismo, que también es una cuestión estructural. Tú has comentado, por ejemplo, que con tus padres no hablabas de esas cosas, de racismo, ¿no? Yo por mi trabajo conozco a muchas personas migrantes que han venido aquí a buscarse la vida y no se pueden ni permitir pararse a pensar si están sufriendo racismo, ¿no? O a lo mejor pues lo viven y lo pasan a un segundo plano, ¿no? El tema de que personas como tú y otras personas como tú empecéis a ser referentes me recuerda un poco el proceso un poco de los movimientos feministas, ¿no? Es decir, siempre ha habido mujeres feministas que han sido referentes, pero era una cosa minoritaria. Entonces me viene la duda de si cada vez hay más personas que se unen a tener una voz más visible como la vuestra. Me viene el recuerdo de las manifestaciones feministas muy recientes, que es cuando realmente han sido multitudinarias y cuando se han incorporado muchas más mujeres a la lucha, y es cuando las cosas han empezado a cambiar, cuando ya se ha señalado el machismo de una manera obvia. ¿Piensas que con el racismo podría pasar una cosa similar en el momento en el que se salga a la calle más personas que lo estéis diciendo, que lo estéis sufriendo y que queréis que eso cambie? No sé, me viene como un poco esa reflexión de que puede ser a lo mejor una cosa que vaya en paralelo. Y la segunda ya sería si con el tema de los movimientos feministas, ahora ya hablar de machismo parece que está mal, pero sabemos que hay micromachismos. Si con el racismo se llegara a pasar algo parecido, ¿acabaría habiendo microracismos? Bien. Sobre la primera cuestión, evidentemente, o sea, creo que todo movimiento de justicia social, como en este caso es el antirracismo, aspira a que cada vez más gente se sume y más gente actúe, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues ha habido una cultura feminista desde mucho antes y ya está, ¿no? Yo creo que aquí lo interesante es ver cómo se puede unir esfuerzos, cómo entender que esa liberación, ¿no?, que buscamos, ya sea desde el feminismo, antirracismo, LGTBI, etcétera, tenemos que salir como todos a la vez, ¿no?, de ese pozo. Hablo además, ¿no?, desde un punto de vista interseccional, ¿no?, de, por ejemplo, mujeres negras, ¿no?, que viven el racismo y el machismo y es como que no pueden elegir, ¿no?, hoy lucho por el racismo y mañana lucho contra el machismo, ¿no?, sino que hay que hacerlo como todo a la vez. Y yo creo que está muy bien, ¿no?, y que aprovechar
el conocimiento, el impulso, ¿no?, que se pueda haber de este movimiento, del movimiento feminista, desde el antirracismo y viceversa. Y yo sí que creo, ¿no?, que de aquí a unos años vamos pues bueno, pues igual vengo dentro de 3 años para presentar mi siguiente libro cuando lo escriba, ¿no? Y igual esta sala está llena, ¿no? O sea, pero tal vez siento que si hubiera venido a presentar este libro hace 4 años, pues tal vez la sala hubiera estado a la mitad de la mitad, ¿no? Entonces, sí que siento que hay un avance, ¿no? Y que aparecemos cada vez más en los medios, cada vez se habla más, cada vez hay una cosa que me gusta decir, es que yo quiero que el antirracismo sea mainstream, ¿no? Que forme parte de la cultura popular. A mí, a favor de que se hagan camisetas antirracistas y que cada vez tal, porque luego eso va a permitir, ¿no?, que las opciones que van a la raíz puedan entrar como mucho mejor. Y luego respecto al otro de los micro, yo tengo como sentimientos encontrados con el tema microracismo, también con micromachismo, ¿no? Porque por un lado entiendo a dónde queremos llegar, ¿no?, de hablar como de esos aspectos más sutiles. Por otro lado, siento que a veces la caja de los microracismos es muy amplia, ¿no? Y yo a veces me he encontrado, ¿no?, en debates o sitios en los que se habla de microracismos en cosas que es como esto de micro, nada, esto es macroracismo, ¿no?, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces siento que hay veces que en la caja de los microracismos se meten un montón de cosas que digo, ¡fuah! Es que esto ni micro ni hostias, ¿no? Entonces yo personalmente trato de evitar y hablar de racismo en todas sus letras. Además hay una cosa, ¿no? A nivel social, históricamente cuando hemos pensado en racismo, siempre hemos pensado en la esclavitud en Estados Unidos, apartheid en Sudáfrica y Adolf Hitler. Esos han sido como los marcadores de racismo, ¿no? Entonces todo lo que está fuera de eso es lo que acabamos entendiendo como microracismo. Y eso está mal, ¿no? Tenemos que repensar cómo hablamos de racismo y qué entendemos por racismo. Y cómo cosas, ¿no?, pequeñas son siempre la antesala de cosas como mucho más grandes, ¿no? Volviendo a los casos de la violencia machista o los asesinatos machistas no empiezan directamente, ¿no?, con pum, ese asesinato machista y tal. Habitualmente detrás ha habido antes una serie de cosas, ¿no?, que hay gente que catalogaría como micro, pero que no lo son micro, ¿no?, porque al final han ido derivando hasta ese último paso de matar, ¿no?, a una mujer, ¿no? Pues por esto, un poco como utilizando ese mismo paralelismo, ¿no?, de que al final sí, el caso de los menores migrantes, tú empiezas hablando de menas, hablando de menas, que si bulos, no sé qué, no sé cuántas, que jijaja, la gente acaba olvidándose de que son menores, de que son chavales, solo piensa en inmigrantes delincuentes, eso acaba justificando que haya gente que salga en a cazar a menores migrantes y eso puede acabar en agresiones que pueden acabar hasta en la muerte de estos menores, ¿no? Hace como 2 años había una noticia de cómo un grupo pues habían pegado a 2 chavales y a uno le habían hundido el cráneo, ¿no?, que decía el titular de la noticia. Bueno, eso no se puede explicar sin todo eso micro que hay antes, ¿no? Todo ese caldo de cultivo, esos términos, esa forma de mirar, que ha ido construyendo hasta llegar a ese punto. Bueno, pues cuanto antes lo paremos, antes más nos ahorraremos llegar a las últimas consecuencias. Bueno, pues siento que se nos esté acabando el tiempo. Simplemente, bueno, pues para cerrar el acto, ahora os paso la palabra para que podáis terminar. Agradecer nuevamente a Moja, a Zaka y, por supuesto, a todos vosotros, a todos ustedes que hayan venido y recordar pues algunas cositas que tenemos próximamente. Bueno, lo primero es que pueden coger quien sea más de papel en la mano. Tenemos programas tanto de Cartagena Piensa como de Deslinde, Festival de Poesía de la próxima semana. Lo pueden encontrar por ahí. También ahí fuera está el libro de Moja. Que por cierto, que si alguien va a comprar el libro para sí mismo, para regalarlo así, me he traído un boli para poder firmarlo, ¿eh? O sea, tengo aquí Muy bien, muy bien. Me he traído boli, ¿eh? O sea, no me olvido. Genial, genial. Por eso también queríamos guardar unos minutitos para que hubiera tiempo para eso. Y entonces, bueno, pues recordar en cartagenapiensa.es, nos podéis seguir en redes sociales. Estamos
deseosos y deseosas de tener aportaciones vuestras. Aquí hay un montón de gente que quizá viene a un acto nuestro por primera vez. Por favor, seguirnos, por favor, ser parte del proyecto también. Es un proyecto que creamos desde la ciudadanía, así que sentiros con la libertad de poneros en contacto con nosotros y nosotras. Y bueno, rápidamente, cosas próximas que tenemos. Como decía antes, esto no lo hacemos solos ni solas, ahí lo hacemos con gente, en este caso con el colectivo Carmen Conde. Tenemos un par de cositas en los próximos días dentro de las jornadas centenario de Paulo Freire, Vigencia Perdurable, ¿vale? Lo primero, mañana a las 7 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad Politécnica y el miércoles próximo a las 7 de la tarde también en el mismo sitio, ¿vale? Y mañana, primero, lo de Paulo Freire en la universidad y después a las 8:30 en el Salón de Actos del Museo del Teatro Romano tenemos una charla de una fotógrafa muy reconocida, Ana Teresa Ortega, y se titula Presencias sombrías, otra vez la memoria. ¿De acuerdo? Todo eso presencial y nuestro próximo acto online será el viernes 19. Tendremos a Izaskun Chinchilla, una arquitecta española muy interesante también, que va a presentar su libro La ciudad de los cuidados. ¿Vale? O sea que todo eso próximamente y mucho más. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo y Zaka, Moja. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a Moja, que ha dejado sus quehaceres para estar aquí y aclararnos sobre el tema del racismo. Se nota que tiene un amplio conocimiento sobre el racismo. Yo lo único que voy a añadir es una persona racista nadie le puede cambiar. No se cambia una persona racista. Lo que podemos cambiar son los comentarios y los rumores. Podemos combatir los rumores para que no vaya más. Es como una persona, sé que hay mucha persona aquí que sufre de alergia. Vas a estar vacunando durante 4 años y al final te dice el médico, no te vacuno para que te quite la alergia, para que no vaya más. Entonces, si combatimos los rumores, los comentarios racistas, es para que no vaya a más. Pero una persona en sí, racista, no le podemos cambiar. De hecho, tengo un roll-up aquí detrás que pone estrategia ante rumores. Por eso me encanta este cartel, porque es anti-rumores. Y debemos empezar desde infancia. Siempre estamos enfocados a los mayores, a los adolescentes. Siempre trabajamos con los adolescentes y olvidamos que todo empieza desde la infancia. Lo digo por los profesores que están aquí. Pueden también ayudar a combatir eso. Comentarios racistas. Todo lo que los niños escuchan en los medios de comunicación, en la calle, se puede luchar contra los comentarios, ¿vale? Porque los niños no saben de prejuicios. Si empezamos a luchar desde ahora, porque los niños tienen el cerebro como una esponja, si empezamos desde ahora, podemos combatir para que no vaya más y trabajar la diversidad cultural, que es una oportunidad, no es una amenaza. Lo digo porque os voy a dar un ejemplo. En un colegio, un profesor que está hablando a un niño africano, evidentemente, de África subsahariana, y el niño tenía la mirada hacia abajo, no le quería mirar en la cara. Y le dice el profesor, si yo te hablo aquí en España, si alguien te habla, mírale en la cara. Lo que estás haciendo es falta de respeto. El niño le responde, dice, profe, yo en mi casa, mi padre me dice que en mi país, cuando alguien te habla, un mayor te habla, no le tiene que mirar en la cara. Es falta de respeto. Usted me dice que si me habla, te tengo que mirar en la cara. ¿A quién debo
obedecer a mi padre o a usted. Todo eso hay que trabajarlo en las aulas. Es lo único que quiero añadir. Y agradeceros de vuestro esfuerzo esta noche. Y voy a dejar a Moja también si quiere algo que añadir. Bien, una última cosa. Creo que a veces tenemos la sensación de que el antirracismo tiene que ser pues ir a una gran manifestación o apuntarte a un sorracismo, lo que sea. Y es como, evidentemente, eso estaría maravilloso, pero no es lo único, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar, ¿no? A entender, a decir, bueno, hacer como esa revisión individual, pero no nos quedemos solo en esa revisión individual, porque ahí podemos como no acabar y podemos acabar como flagelándonos, sino pensar en qué podemos hacer a nivel colectivo, ¿no? Volviendo a lo que comentaba antes, que igual podemos mover desde la Asociación de Madres y Padres, que igual se puede mover a nivel familiar, que igual se puede mover a nivel de grupo de amigos, que igual se puede mover a nivel de la empresa en la que trabajo, que se puede mover desde mi trabajo como psicólogo, desde mi trabajo como lo que sea, ¿no? Como pensar un poco desde todos esos ámbitos como mucho más cotidianos, ¿no? Yo creo que ahí es donde se puede ir generando como esa energía antirracista, ¿no? Hacer ese cambio de acción antirracista, de moverse, de no callarse, de tomar acción, y es ahí donde tenemos que encontrarnos, ¿no? Así que nada, muchas gracias por haber venido y espero volver pronto aquí a Cartagena.